Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar aquí. Damos gracias al Señor porque Él es el que inquieta nuestro corazón frente a este tema. Eh, de verdad que es una inquietud, especialmente cuando ya comencemos, bueno, nosotros desde Santiago a retornar a nuestras iglesias y a comenzar quizás, podríamos decir, una nueva realidad. Y en esta mañana esperamos que el Señor nos capacite, nos siga preparando. Yo creo que esa siempre es su intención, ¿cierto? De que vayamos creciendo, adquiriendo mayores herramientas para poder acompañar a tantos hermanos que lo puedan estar necesitando. Así que voy a compartir pantalla. Como decía Connie, mi nombre es Pamela Villalobos. Participo acá en la iglesia de la Florida. Ahí está. Y quise comenzar con esto porque vamos a hablar, como decía Connie, acerca de las habilidades sociales, de algunas de las habilidades sociales, porque son muchas, pero quise sacar este extracto, ¿cierto?, de alguna hermana de mi iglesia, porque en algunas ocasiones me ha tocado compartir acerca de las habilidades sociales y he visto el efecto positivo que esto ha tenido. En este caso, para nosotros las habilidades sociales las vamos a adquirir nosotros como consejeros, pero también es algo que podemos enseñar a los hermanos. Ayer la hermana Ivonne hablaba de la psicoeducación, y esto es parte de la psicoeducación, el poder entregar herramientas a los hermanos para que ellos se capaciten y de ellos mismos salgan las posibilidades de poder resolver sus conflictos, aplicar estas habilidades que uno va aprendiendo, adquiriendo, y que sean favorables justamente para lo que les toque vivir. Y bueno, acá como ustedes leen, una hermana de mi iglesia, porque estamos teniendo clases los viernes, y la clase que me ha tocado este año es familias que se dejan intervenir. Y ella escribió esto, yo consultándole para ver qué tanto le había servido a ella, y me dice, me han servido muchísimo. Quizás he avanzado en este tiempo más que en 3 años de tratamiento. Ella sufre de una depresión severa, y me gustó sacar lo otro también, ¿cierto? Donde dice, estoy siendo más racional, pensando y obedeciendo a lo que estoy aprendiendo. Claramente uno entrega herramientas, información, pero claramente también está de la otra parte tomarlo y aplicarlo. Eso es lo que hace la diferencia. Y bueno, hablemos de qué es lo que significan las habilidades sociales. Es un conjunto, dice, de conductas aprendidas, es algo que se puede aprender, es algo que se puede adquirir, que nos permiten relacionarnos socialmente de forma más efectiva. Son formas de comunicarnos tanto verbal como no verbalmente con las otras personas. Y bueno, claramente una de las cosas en que nosotros hay roce es justamente porque no nos comunicamos de forma efectiva. ¿Ya? Siempre nos comunicamos, eso quiero dejar en claro y es lo que vamos a ver a continuación. Siempre nos comunicamos, pero el problema es que no siempre nos comunicamos de forma efectiva y ahí es donde a veces comienzan las dificultades, los conflictos, los problemas. Ahí, todo comunica y eso es algo que tenemos que entender primeramente desde el axioma de la comunicación. El primer axioma dice, todo comunica, aún el silencio comunica. A veces la gente dice, no estamos comunicando, porque no se han dicho nada verbalmente. Pero está esta otra comunicación que es la no verbal, que aún el silencio algo quiere decir, algo te está diciendo. Esto es la base. La comunicación verbal es todo lo que sale de nuestra boca, pero la comunicación no verbal es todo lo externo. Mis ojos cuando se hablan, abren mis expresiones, la disposición de mi cuerpo, la ropa que uso, el tono de la voz, las palabras que empleo, eso, bueno, eso es la comunicación verbal, pero todo comunica. Y eso es algo que yo tengo que dejar bien en claro, porque a veces nosotros hay una disociación entre lo que digo verbalmente y lo que estoy expresando corporalmente. A veces, por ejemplo, uno dice, pero si tú sabes que yo te amo,
Claro, verbalmente escuchamos que amamos, pero ¿qué fueron nuestros gestos? Como que dice todo lo contrario. Entonces hay un doble mensaje y eso puede ocasionar algún tipo de dificultad. Entonces nos queda claro que todo comunica. Y dentro de las habilidades sociales que vamos a ver en esta mañana, una pincelada de lo que es las habilidades sociales, vamos a ver la asertividad, que son palabras que se escuchan. Ayer en la exposición yo lo escuché que la hermana Ivonne utilizó la asertividad, la empatía, la escucha activa, y vuelvo a insistir que son habilidades que necesitamos como consejeros, pero también son habilidades que podemos enseñar a quienes vienen a solicitar una consejería. Comenzando por este versículo, es uno de los versículos que me gusta mucho, no me quiero detener en lo bíblico, pero sí es un principio a considerar. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ese es un principio que debemos siempre considerar en nuestras relaciones, en todo tipo de relación. Tratemos a los demás tal cual queremos que nos traten a nosotros. O yo lo invierto, no hagamos con los demás o no tratemos a los demás como no queremos que nos traten a nosotros. ¿Ya? Y la asertividad, como yo le decía, ¿qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad de expresar de forma directa, ¿ya? De forma directa, de forma firme, clara y tranquila, sentimientos, pensamientos e ideas y actuar en consecuencia, sin manipular, respetando mis propios derechos, pero también el derecho de los demás. Y esto es increíble que el efecto que produce, el que te digan que tú tienes el derecho de expresar lo que piensas, lo que sientes, tus ideas, con libertad. La mayoría de la gente a veces se las reserva. O porque no tenemos una comunicación efectiva, preferimos callar. Pero es un derecho de poder expresar mis sentimientos, mi opinión, mi punto de vista, pero para ser asertivo tengo que considerar, primero, que debo respetar a los demás, pero también para ser asertivo tengo que considerar las palabras que voy a utilizar, el momento en que lo voy a decir, el lugar en que lo voy a decir, y toda esta corporalidad, como yo les decía delante, de esta comunicación no verbal, que sí dice algo. Todo eso para poder tener una comunicación efectiva. ¿Qué no es asertividad? Y aquí vemos los dos extremos. Pasividad no es ser asertivo. Y ahí vamos a ver cuáles son las características de una persona pasiva. Y agresividad, por otra parte, tampoco es ser asertivo. El equilibrio, ¿cierto?, está ahí al medio. No debo ser pasivo, ni debo ser agresivo. Puedo ser agresivo verbalmente, puedo ser agresivo corporalmente. Acuérdense que todo comunica. Y mi pasividad parte ya de solo guardar silencio, ya tengo una actitud pasiva. Vamos a ver las diferencias, ¿ya? Algunos ejemplos, porque hay muchos, pero para que podamos quedar claro en qué es lo que es pasividad, agresividad y asertividad. No, asertividad no es ser pasivo y agresivo tampoco es ser asertivo. Pasivo. Pasivo por lo general es una persona que es insegura, que oculta sus sentimientos, sus objetivos. Su objetivo es no enfadar. O sea, ella prefiere guardar silencio en vez de ocasionar una discusión. No saber decir que no, eso también es una actitud pasiva. El tema de la voz baja, ahí hablamos de la comunicación a lo mejor no verbal, estoy diciendo algo, pero mi tono de voz también está diciendo algo. Consecuencia, vuelvo a decir, hay muchas características, ¿ya? Consecuencia, hay baja autoestima, no defiende sus derechos, hay conflictos interpersonales y pierde oportunidades. ¿Ya? Resumidamente lo que es una persona pasiva. Vamos a lo que es una persona agresiva. Una persona agresiva, aunque usted no quiera, también es una persona insegura, que necesita dominar y controlar para afirmar su autoestima. Es manipulador, interrumpe a los demás. O sea, cuando estamos conversando con alguien y nos pasa a todos, interrumpimos la conversación, esa es una actitud un poco agresiva, hay que considerarlo.
Baja tolerancia a la frustración. Mira fijamente. Aquí de nuevo la comunicación no verbal, ¿cierto? Esos ojos que se abren y que parece que te miran fijamente, algo dicen. Volumen de voz elevado. A diferencia del pasivo que su volumen de voz es bajo, acá el volumen se sube, el volumen elevado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, transgrede los derechos de los demás, crea tensión, claramente, hay conflictos interpersonales por eso, y también pierde oportunidades. O sea, de la misma forma que el pasivo pierde oportunidades, el agresivo también pierde oportunidades. ¿Qué es ser asertivo? Veamos características. Dice, expresa pensamientos y opiniones. Sabe dialogar y llegar a acuerdos. Sabe poner límites. Pide lo que necesita sin olvidar las necesidades de otros. Consecuencia, una sana autoestima. Defiende sus derechos, está relajado y satisfecho y resuelve los problemas. Ahí quedan como más claro en lo que significa, ¿cierto?, la pasividad y la agresividad, que no es asertiva, ¿ya? Vamos a ver algunas respuestas asertivas para que ustedes vayan incorporando este concepto en el día a día y en lo que vamos diciendo. Respuestas asertivas, por ejemplo, uno puede decir, me gusta mucho lo que dijiste el otro día. Eso es una respuesta asertiva. No me grites, por favor, observa que yo no lo estoy haciendo. Pedir algo directamente, tranquilamente, como decía la definición, y de forma clara y firme. También puedo decir, entiendo tus razones, pero, ¿me entiendes? Entiendo tus razones, pero yo pienso de esta otra forma. Mira de la forma en que yo lo veo, y yo tengo la libertad de poder expresar mi opinión, la forma en que estoy viendo la situación, y la forma en que creo que se podría resolver. Entiendo tus razones, pero yo también tengo las mías, escúchame. ¿Puedes no interrumpirme, por favor? Ya te lo he dicho antes. Como yo les decía, el interrumpir es una agresividad. O sea, debemos manejar eso. Nos pasa a todos. También decimos, cuando tú dices, y ahí podemos completar la oración. Yo me siento, por eso preferiría que tú. O sea, yo puedo decir lo que me pasa frente a alguna situación, puedo expresar cómo me siento y puedo pedir un cambio. Por eso preferiría que tú no me dijeras así, etcétera, etcétera. Ahí usted complete la oración. Otra respuesta asertiva dice, oye, creo que así no vamos a ninguna parte. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos más despacio? O sea, una invitación a poder tranquilizarnos, a poder sentarnos y a poder conversar. Es importante enfrentar las situaciones, no rehuirlas, pero para ser asertivos, como yo les dije en un momento, es importante buscar el lugar apropiado y el momento oportuno. Entonces, si los ánimos están muy elevados, es mejor decir, ¿cierto? Mira, yo creo que nos vamos a ninguna parte. ¿Te parece si mañana nos encontramos, hablamos más tranquilos, donde ya a lo mejor nuestras emociones han bajado un poquito y podemos ver las cosas de forma más tranquila, más fría, y ahí conversamos, ¿ya? Eso es ser asertivo. Si a veces insistimos en una comunicación, o si a veces insistimos en resolver la situación en el momento y vemos que las emociones están muy elevadas, creo que no es asertivo ese momento, no es el momento oportuno para poder tratarlo. Si me gritas, te entiendo menos todavía. O sea, nada de gritos. La asertividad dice que uno debe hablar de forma clara, firme, pero tranquila, segura, con un tono adecuado. No muy bajo porque estaría siendo pasiva, así como que casi me tienen que escuchar así. O cuando a veces uso las entrelíneas y quiero decir algo, pero no lo digo directamente, sino que pucha, si yo soy el ejemplo de todas las dueñas de casa, no sé si alguna se siente identificada, pucha, si yo soy la empleada de la casa, en vez de decir, bueno, me pueden ayudar, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro, así, entre líneas, hago y manifiesto mi incomodidad, eso es ser pasivo. Pero si grito dentro de en una dificultad, me estoy volviendo agresiva, ¿ya? ¿Cómo
¿cómo no me dices nada en concreto? No sé a qué atenerme. Una de las cosas importantes también que cuando tenemos algunas discusiones es ser concreto en la situación en particular que vamos a abordar, no traer a colación situaciones pasadas, porque a veces al final creo que no llegamos a ningún lugar, porque no estamos tratando el problema en particular, ese, que hoy, en este momento, es el que nos está afectando. Si usas ese tono de voz, y aquí está el tema de la agresividad o de la comunicación no verbal, si usas ese tono de voz, no tendré otro remedio que dejarte con la palabra en la boca y marcharme de aquí. O sea, marcharse sin haber dicho esto antes puede probablemente ser una actitud agresiva también. O sea, irse y dejar a alguien hablando. Pero aquí la persona se está anticipando, le está diciendo, si usas ese tono de voz, no tendré otro remedio que dejarte con la palabra en la boca y marcharme de aquí. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Van entendiendo lo que es ser asertivo? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta asertividad? Primero, que evita la inhibición, reprimir o cohibir, o sea, evita la pasividad también. Evita una conducta agresiva, ¿ya? Evita el estrés, evita que la comunicación sea poco efectiva y permite comunicar tranquila y eficazmente. Y eso es lo que nosotros queremos y tenemos que llegar a lograr, es que nuestra comunicación sea una comunicación efectiva. No decir que no nos estamos comunicando, porque aunque hay silencio, eso quiere decir que se están comunicando de igual manera. Eso un poco en la asertividad, así, pero una pincelada. Después a lo mejor tendremos la oportunidad de ir profundizando más, pero ya van entendiendo el concepto de ser asertivos. Y otra habilidad que queremos tratar es lo que de la empatía. Y eso sí a lo mejor se escucha mucho, porque yo creo que si a ustedes les preguntara qué es empatía, ustedes me responderían ponerme los zapatos del otro. Esa es como la primera definición, ¿cierto?, que viene a nuestra mente y la cual hemos adoptado. O sea, yo soy empático porque tengo la posibilidad de ponerme los zapatos de otro. Y bueno, la Biblia también nos habla al respecto. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Eso el Señor nos invita, a estar siempre en el lugar del otro, a poder sentir también lo que el otro está sintiendo. Como decía la hermana Ivonne ayer, nunca va a ser de la misma manera. Aunque compartamos situaciones similares, aunque hayamos pasado, por ejemplo, enfermedades en común, duelos parecidos, nunca, nunca, nunca va a ser igual. Pero sí vamos a tener probablemente una mayor comprensión de lo que se está viviendo, ¿ya? Entonces alegrémonos con los que se alegran, pero lloremos también con los que lloran. ¿Qué es lo que es empatía? Aquí dice, cuando se habla de empatía, se hace referencia a una habilidad tanto cognitiva, ¿ya?, desde el razonamiento, como emocional o afectiva del individuo, en la cual éste es capaz de ponerse en la situación emocional de la otra persona, ¿ya? Y bueno, ahí he escogido un personaje muy conocido, Patch Adams. Yo creo que él era una persona muy, muy, muy empática y tenía esa posibilidad de poder de alguna forma entender la emoción o lo que vivían las otras personas. La empatía es tan importante y tan buena, por así decirlo, que puede cambiar la disposición del interlocutor. O sea, puede llegar alguien a donde usted está ofuscado, pero si usted emplea la empatía, va a cambiar probablemente la disposición de esa persona. Entonces dice que la empatía puede cambiar la disposición del interlocutor, sea esta de molestia, sea esta de desconfianza, de oposición o simplemente tensión. La respuesta empática tranquiliza al interlocutor, porque éste se da cuenta que no tiene que hacer un esfuerzo para darse a entender. Eso, por eso ser empático tranquiliza a la persona que viene a donde uno, ¿cierto?, a poder llorar en el hombro de uno, a compartir alguna necesidad o alguna situación difícil. La ciencia. Aquí, aunque nosotros dijimos que las habilidades sociales son algo que se pueden aprender, que se pueden adquirir, que se pueden practicar,
la ciencia dice que el origen de la empatía, se dice, ¿ya? Que vienen de unas neuronas que se llaman las neuronas espejos, ¿ya? Las cuales se activan en respuesta a los actos y emociones de los demás. Es una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. Esa se llama neurona espejo. Y probablemente esa es la neurona que se activa, por ejemplo, cuando bostezamos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando alguien bosteza, contagia el bostezo a la otra persona? Bueno, probablemente ahí está involucrada la neurona espejo. O cuando los niños pequeños lloran, como que los demás niños también comienzan a llorar, también. Ahí probablemente está involucrada, ¿cierto? La neurona espejo. ¿Por qué? Porque también la neurona tiene que ver con el aprendizaje de la imitación. Ustedes saben que la mayoría de los niños aprende imitando, ¿ya? Y desde ahí viene este tema de la neurona espejo, donde hay estudios, ¿cierto?, donde dicen que se dieron cuenta de que un mono frente a ciertos movimientos, una neurona se activaba en el cerebro, pero se dieron cuenta que cuando otro mono hacía ese mismo movimiento, esa neurona del otro también se activaba. Y ahí, de ahí viene un poco ese estudio que se le atribuye la empatía a esta neurona espejo. ¿Cómo demostrar empatía? Vamos a lo práctico. ¿Cómo demostrar empatía? Primero, cuidándonos de no juzgar o descalificar. Y hermanos, tengamos mucho cuidado cuando alguien viene a nosotros. No emitamos un juicio, ¿cierto? Sino que más bien escuchemos. Dice, cuidarnos de no juzgar o descalificar. Cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos del otro, sin estar tan pendientes de nosotros mismos y de nuestras propias palabras. A veces estamos más pendientes de lo que le vamos a decir, porque algo creemos que tenemos que decirle, en vez de escucharlo atentamente. Cuando no solo utilizamos las palabras para consolar, también un abrazo, una palmada en el hombro, un beso, una caricia, nos hace ser más empáticos. ¿Ya? Eso es empatía. Cuando estamos con él o ella en tiempos difíciles, eso es empatía, ser empático. Cuando nos expresamos con delicadeza y cortesía, cuando no mostramos gestos de aburrimiento, irritación, cansancio hacia lo que nos cuentan los demás. Ahí tenemos que ser un poco asertivos como veíamos anteriormente. Probablemente podemos estar cansados, probablemente venimos del trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Mira, ¿sabes qué? Lo que tú me quieres decir es tan importante, pero yo hoy estoy cansado. Y si nos ponemos a conversar, probablemente no queriendo ser, ¿cómo se dice?, maleducado contigo, probablemente me voy a quedar dormido. ¿Qué te parece si en vez que conversemos hoy, dejemos esta conversación mañana? Te invito a tomar desayuno, no sé, y conversamos. Eso es algo mucho más empático que estar ahí luchando con el sueño y el cansancio y no estar atento a lo que me están diciendo. Cuando no hacemos un comentario, una broma o un chiste que sabemos que le va a molestar a la otra persona. Eso es ser empático. No hacer un comentario, no hacer una broma y no hacer un chiste que a la otra persona le puede molestar. Cuando no demostramos empatía, dice, cuando creemos que nuestros problemas son los únicos que hay en el mundo. Cuando no escuchamos a los demás, no somos empáticos. Cuando juzgamos y hacemos comentarios hirientes. Cuando nunca ofrecemos una sonrisa, un gesto amable o una caricia a los demás. Cuando siempre que hacemos algo por los demás, esperamos algo a cambio. Y eso también quiero detenerme ahí, porque yo creo que la evangelización, si bien es cierto, es lo más importante para nosotros, ¿cierto? El que las personas conozcan del Señor. Yo creo que si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús se preocupó por el ser humano en sí. Se preocupó por la necesidad de alimento, se preocupó por las enfermedades, se preocupó por las situaciones sociales que a lo mejor estaban viviendo en ese entonces, y a consecuencia de eso la gente le siguió. A consecuencia de eso a lo mejor el hombre le escuchó acerca de estas buenas nuevas. O sea que no siempre nuestra intención de ayudar al otro sea para convertirlo, sino que más bien interesarnos en la persona en sí, independiente si llega a conocer al Señor o no llega a conocer al Señor. Porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es dar un buen testimonio,
compartir, pero el Espíritu Santo es quien hace la obra. Sigamos, poner como por ejemplo el haber pasado por las mismas experiencias. Yo a veces me he encontrado en comunicación así conversando con alguien cuando uno le comparte algo y le dice, uy, si a mí también me pasó lo mismo, imagínate, eso me pasó esto aquí y fue peor todavía. Y ahí uno siempre poniéndose su situación, siendo como la más importante que la que me vienen a contar. Eso quiere decir que estoy tiñendo, usen ese término, estoy tiñendo lo que el otro me está diciendo con mis propias realidades. Uno tiene que tratar a veces de manejar al límite, ¿cierto?, sus propias experiencias. Otro, intentar animarse más con frases como ánimo, esta vida, todo se supera. También lo mencionó la hermana Ivonne anoche. No usemos esas palabras clichés, no son empáticas, ¿ya? Dar la razón y seguir la corriente, o sea, como no hacerte cargo de la situación que te están contando. Beneficios de la empatía. Ayuda a sentirse mejor consigo mismo, porque primeramente uno se siente bien, el poder empatizar con otro. Ayuda a la resolución de problemas, desarrolla habilidades sociales, ayuda a tener respeto por el resto de las personas, ayuda a conectarse mejor con otras personas, sube la autoestima propia, nos hace ser respetables, nos ayuda a ser justos, nos ayuda a no juzgar a otros, y contribuye a la inteligencia emocional, que ese es otro tema. Y vamos a ir ya prácticamente a la última habilidad social que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vuelvo a insistir, esto es solo una pincelada, es solamente para que ustedes vayan incorporando estos términos, estos conceptos en la consejería y puedan transmitirlo también a aquellos que van a ustedes a recibir un consejo. La otra es escuchar activamente, y eso nos cuesta harto. Entonces Pablo le dice, ¿cierto? O Santiago, más bien dicho, Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Como que hace un llamado de atención y nos dice, hermanos, todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Qué es lo que es la escucha activa? Dice, cuando realmente escuchamos y atendemos nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, ¿cierto? La vista, nuestros oídos, nuestra boca, todo, ¿cierto? La mente y el cuerpo se ponen al servicio de la comunicación. O sea, tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo para poder escuchar. Nosotros como mujeres, voy a incluirme como mujer, ¿cierto? A veces estamos cocinando y estamos diciendo, sí, dime nomás si te estoy escuchando. Esa no es una escucha activa, ¿cierto? Porque mis sentidos están más bien ahí puestos en lo que estoy haciendo y solo el oído lo estoy prestando. Pero al hacer eso, al no estar mirando a la persona, ignoro toda esa comunicación no verbal que es importante observar cuando estoy en una consejería, por ejemplo. De qué forma se expresa, cómo se dispone su cuerpo, ¿cierto? Qué tono de voz se escucha, y eso no lo voy a poder hacer si no tomo atención a lo que me van a decir. Hermanos, aprendamos, me incluyo, a dejar todo cuando alguien nos quiere decir algo. Apaguemos el televisor, salgamos del celular, dejemos de hacer lo que tengamos que hacer y escuchemos, ¿ya? Porque de esa forma podemos probablemente alcanzar una comunicación efectiva. Y esta es la única lámina que tengo de escucha activa, pero es muy completa, porque trae muchas cosas que podemos ir aplicando. Dice, la escucha es efectiva cuando hemos entendido lo que otros nos quieren decir, y cuando el otro se da cuenta de que ha sido así. Eso es una comunicación efectiva. Cuando la otra persona, ¿cierto? Cuando yo entiendo lo que esa persona me quiere decir, y cuando el otro se da cuenta de que sí entendió lo que él quiso decir, ¿ya? Es como una consecuencia. Un mensaje, ¿cierto? Llega acá y ese mensaje se recibió correctamente. Aquí habla de escucha activa, dar la cara, mirar con los ojos, el cuerpo relajado, mostrar nuestros gestos y asentir. Cuando nosotros estamos escuchando a alguien, nuestro cuerpo, de la forma en que nos sentamos, también algo comunica. Probablemente ayer decía el hermano Ivonne, si viene alguien a consejería, no se pongan detrás de un escritorio, pónganse cerca de él, ¿ya?
a lo mejor no pongan la pierna encima, también algo quiere decir cuando alguien escucha con la pierna encima y los brazos cruzados probablemente y la disposición de la cara, ¿me entienden? Que sea algo mucho más cercano, eso es muy importante. Un cuerpo relajado, escuchar, de hecho, si ustedes me ven, no sé si me ven, si yo me pongo hacia atrás, como que algo estoy diciendo, ¿cierto? Pero si yo me pongo hacia adelante, como que muestro más interés en lo que esa persona me está diciendo. ¿Qué otras palabras nos ayudan a esta escucha activa? Cuando la persona se da cuenta que yo realmente lo estoy escuchando. Entonces probablemente voy a usar palabras como, ya, sí, entiendo, claro, sí, sí, vaya. ¿Me entiendes? Esas pequeñas palabras que van diciendo, aquí estoy, te estoy escuchando, estoy atenta. Ahora, si algo no me queda claro en lo que esa persona me está diciendo, no lo deje a su propia interpretación, ¿ya? Sino que pregunte y clarifique. Oye, mira, esto creo que no me quedó claro, ¿ya? Esa es una forma de poder clarificar, pero otra forma de poder clarificar es parafrasear. ¿Qué quiere decir esto? Es que si usted vuelva a repetir con sus propias palabras lo que esa persona le está diciendo. Entonces le dice, ah, lo que tú quieres decirme es esto, esto, esto y esto, y la persona va a decir sí o va a decir no. Y ahí el mensaje queda clarito y no queda solo a mi interpretación. Lo otro es resumir. A veces, por ejemplo, llegan alguien y te cuentan muchas cosas, muchas situaciones. Entonces uno para resumir le dice, mira, tú me has contado todo esto, pero dentro de todo lo que me dijiste, ¿tú crees que esto podría ser lo más importante? O uno le dice, ¿qué crees tú que es lo más importante? O sea, escucha toda una conversación, pero lo resume, para poder ir realmente a ver qué es lo que mayormente le está afectando. Y bueno, dice, es difícil solucionar los problemas cuando descalificamos, eso es importante saberlo, cuando estemos en esta escucha activa, cuando estemos, no descalifiquemos, ¿cierto? No interpretemos, no critiquemos, porque a veces nuestra crítica es más bien destructiva, eh, y seamos, bueno, utilicemos aquí justamente todo lo que les acabo de mencionar, el ser asertivos, el saber qué palabras utilizar, eh, los dobles mensajes, tengamos cuidado con eso. Vuelvo a insistir, a veces decimos una cosa y nuestra sonrisa puede ser un poco sarcástica también en lo que estamos diciendo. Y yo misma me he dado cuenta que a veces mi sonrisa cuando alguien me dice algo un poco sarcástica, entonces cuando lo hago consciente, yo digo, chuta, a lo mejor se interpretó mal. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y bueno, yo acá tengo una bibliografía, ustedes pueden encontrar mucho material al respecto. Así que espero que esta pincelada de habilidades sociales sean muy útiles. Espero tener la oportunidad de que podamos seguir profundizando más acerca de esto. Y como yo les digo, y para finalizar, así como les compartía el testimonio de esa hermana que me decía, ahora en esta clase que estoy teniendo los días viernes, que ella ha avanzado en su tratamiento, que vuelvo a aclarar, y voy a aclarar más bien dicho, de que eso no quiere decir que ella tenga que dejar su tratamiento, no, esto es una ayuda al tratamiento que ella está recibiendo. Pero en otra ocasión me tocó compartir con una adolescente, una niña, 12 años, sus padres la trajeron para que tuviéramos algún tipo de consejería. Yo por lo general no trabajar con niños es muy difícil, hay que tener muchas más herramientas, pero llegamos a un acuerdo y les dije, mire, si en un mes no hay algún cambio, ustedes llévenla a un profesional, a un psicólogo, pues yo soy orientadora solamente, un psicólogo, un psiquiatra, y empezamos a hablar y empecé a compartir sobre la asertividad y esta valiosa cierta habilidad social de que uno tiene este derecho de hablar y de decir, de expresarse. Y saben que ella lo relacionó con un monito que ella veía y fue tan decidor en su propia vida que un día dice que ella sentó a toda su familia y a cada uno le fue diciendo lo que ella pensaba. Y fue tanto así que su propia orientadora del colegio vio esta diferencia y empezó en el colegio a implementar las habilidades sociales. Así que, hermanos, de verdad es efectivo. No es la solución, pero aporta mucho. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Pamela. Es valioso poder saber
como ordenarnos un poco en esto, en que a veces no es necesario indagar tanto en profundidad o usar tantos mecanismos o técnicas, estrategias para apoyar a las familias, a nosotros mismos también como consejeros y también a quienes van a ser aconsejados. Las habilidades sociales, muchas veces no hablamos de esto, lo delegamos para su desarrollo o fortalecimiento, generalmente lo delegamos a algún especialista, a otras personas que puedan tener, entre comillas, mayores conocimientos, pero nosotros igual podemos hablar de ella y poder transmitirlas también. Desde nosotros poder aplicarlas, pero también ayudar a otros. Y pensando en este mismo tema, cuánto necesitamos, cuánto necesitan las familias hoy desarrollar y sentarse un poco en la mesa y conversar. Todas las familias están reunidas en sus casas, algunos están reconociendo cómo los padres empiezan a conocer a sus hijos de una manera distinta, ya no están toda esta rutina diaria, sino que todo el día conviviendo, todo el día estando ahí, viviendo lo bueno, lo malo, lo que les estresa, y a veces quedamos como cortos en qué consejos poder dar, y a veces mejor detenerse y conversar desde la asertividad, ser más empático con el dolor que cada uno está sintiendo, las preocupaciones, o a veces los niños también que guardan silencio ante los padres, mientras los padres igual se angustian en este tiempo en cómo van a lidiar entre el trabajo, entre las labores domésticas, entre los colegios de los niños, las clases, pero es importante poder reconocer esas habilidades y poder transmitirlas también a los que están con algún tipo de necesidad que requiera desarrollarlas, ¿cierto? Bueno, les animo a los hermanos, agradezco las preguntas que han realizado, a la hermana Pamela, después sí le voy a pedir que lo puedan contestar al final de, una vez que terminemos el siguiente tema, vamos a estar contestando las preguntas, quizás no alcancemos a contestarlas todas, pero vamos a tratar de seleccionar las que puedan abarcar un poco más de temáticas y podamos ir aprendiendo también. Así también hay un link que va a volver a aparecer, hay algunos que ya lo han escrito, que es un formulario, donde aparecen preguntas para retroalimentar también este taller. Hay muchas experiencias que ustedes han tenido, han vivido en este tiempo, y sería bueno conocerlas. Así también conocer las temáticas, las necesidades que ustedes han visto directamente en sus iglesias, sea en los niños, en jóvenes, en adultos mayores, y así poder estar conociendo, pero también poder retroalimentar esto que nos afecta a todos. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que está a cargo de la hermana Karen Yagode. Ella se encuentra en la ciudad de Puerto Montt. Ella igual va a estar compartiendo un tema ya más orientado a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Y le voy a invitar que ella pueda ya comenzar este tiempo de temáticas. Así también les continúo animando a escribir sus preguntas, a escribir en el formulario. Aquí estoy. No sé si aparezco en tu pantalla, Connie, pero aquí estoy. Ahí está. Les saludo a todos, hermanos, en el amor del Señor. Como decía Constanza, mi nombre es Karen Yagode, soy miembro de la Primera Alianza Cristiana y Misionera de Puerto Montt y de profesión psicóloga, así que si todos me escuchan bien, si nadie me dice lo contrario, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Me esperan un momento porque como las cosas que pasan en vivo, yo pensé que la tenía abierta y la había cerrado, pero ya estamos en eso. ¿Ya? Vamos a compartir entonces en este momento, tal como Constanza mencionaba, sobre consejería bíblica para jóvenes y adolescentes. Y a pesar de que yo me imagino que son muchas las cosas que quisiéramos conversar, vamos a tratar de abarcar lo que más se pueda y lo que después a lo mejor podamos conversar o resolver en algunas preguntas. Por supuesto que lo vamos a intentar, pero quiero desde antes decirle que hay muchas cosas, hay muchos
para lo que este tema da, y que es muy probable, y que si usted completa esa encuesta que a lo mejor Constanza estaba diciendo, esto tiene que tener, como todos los temas, casi una segunda parte para poder ir más en profundidad, ya que esto va a ser una pincelada, una introducción a aquellos conceptos que son relevantes y que no pueden escapar en lo que es consejería bíblica para jóvenes y adolescentes. ¿Ya? Entonces, comenzamos, como dice aquí el PowerPoint, y como yo le digo, si hay algo, alguna duda, algo que surge y que quizás usted lo quiere plantear, independiente de que hoy se pueda resolver o no, quizás sería interesante para poder después seguir conversándolo. Entonces, Constanza algo mencionaba, mis queridos hermanos, y es que en este contexto actual en el que estamos, en esta situación de pandemia, crisis sanitaria, crisis económica, como usted quiera llamarlo, porque es un todo, ¿ya? Ha sido muy, a lo mejor sorprendente darnos cuenta que uno de los grupos etarios más afectados han sido los jóvenes. De hecho, hace muy poquito estuve compartiendo con las mujeres y yo les comentaba sobre una investigación que se realizó en Chile que se llama como el termómetro de la salud mental, que fue hecho por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica de nuestro país, y ellos daban cuenta que los dos grupos más afectados en esta situación de pandemia son las mujeres por un lado y los jóvenes, ¿ya? Entonces esto que estamos conversando es tremendamente atingente, sobre todo en el momento que nosotros estamos viviendo. Sabemos entonces, queridos hermanos, que el encierro, el estar constantemente con la familia, en que no en todos los casos, lamentablemente, eso ha sido positivo, sino que se han producido más roces, a veces más conflicto, incluso aumentos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. La obligatoriedad de la virtualidad. Antes para un joven o un adolescente era entretenido estar en el computador, era entretenido estar con el celular, y no es que hoy día no lo sea, pero hoy día eso pasó a ser como la regla para ellos. Ya no es en el fondo una actividad que tiene este único fin, distractor o recreativo, sino que ahora ellos tienen que comunicarse, tienen que hacer sus tareas, tienen que llevar adelante en realidad como toda su vida a través de la tecnología. Entonces ha ocasionado diferentes dificultades. Hay personas o jóvenes que están desanimados, que están más irritables. Hay muchos de ellos con los que yo he podido conversar y me dicen, ¿sabes qué, Karen? Yo no sé si estoy bien. Me decía un día una estudiante con la que trabajo, me decía, yo no sé si estoy bien, pero hay días que de verdad me despierto animada, otros que estoy súper triste, otros que estoy enojada, y voy así, me decía, como en una cascada emocional. Y sí, en realidad que es muy entendible de acuerdo a lo que está pasando. De hecho, para que ustedes también lo tengan por ahí como vislumbrado, digamos, la pandemia de una u otra manera es también una situación de duelo que nosotros estamos pasando, o que a lo mejor muchos ya pasamos como personas y como sociedad. ¿Un duelo a qué? A los planes que teníamos, a las metas, a los proyectos. Entonces implicó un rearmar la vida como personas, y como en este caso estamos hablando en particular de los adolescentes. Y eso a ellos en muchas ocasiones le trae mucha irritabilidad, le trae mucha frustración, y no siempre lo saben expresar. Es necesario entonces comprender algunas características de estos jóvenes o adolescentes, porque sepámoslo y tengámoslo súper presente. Nosotros somos seres integrales, y yo no me canso nunca de decir esto, porque a veces cuando hablamos de salud, lo primero que pensamos es en nuestro cuerpo físico, pero nosotros también tenemos en el fondo un área en nosotros que es el área ya psico o socio, podemos llamarles espiritual, pero sobre todo nosotros lo definimos como una parte que es cuerpo, una parte que es nuestra alma y una parte que es nuestro espíritu. Y en esta alma es donde residen, ¿cierto?, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de consejería bíblica para jóvenes y adolescentes? Porque es un proceso en el cual, en el fondo, cada uno de ustedes, si tiene formación en el área, si en el fondo a lo mejor está o no dentro de un equipo, pero quizás ha conversado con sus pastores, o los mismos pastores, ¿cierto?, han vislumbrado esta necesidad y llevan adelante este proceso, saben
que es necesario porque nuestros jóvenes requieren de muchas respuestas, sobre todo por lo que está pasando hoy en día. Entonces, este proceso, recordémoslo, es un proceso que tiene que llevar escucha activa, en lo cual no me voy a detener porque creo que todas mis hermanas hacia atrás han conversado de este tema y yo confío en que a esta altura se entiende súper clarito, ¿ya? Y es necesario que este proceso también en él haya información y haya orientación a los adolescentes y jóvenes respecto de qué, de la toma de decisiones. Es súper importante, hermano, y a lo mejor ustedes me van a decir, pero ¿cómo hermana dice eso? Aquí no le vamos a decir al joven qué o cómo lo tiene que hacer. Aquí lo que hacemos es abrir un abanico, ¿cierto? De en el fondo posibilidades, quizás ayudarlo a vislumbrar soluciones que él no está viendo, ¿ya? Para que él pueda tomar decisiones. Pero yo lo destaqué aquí mucho en este PowerPoint, siempre bajo una mirada bíblica. Lo que hoy vamos a aprender efectivamente pueden ser herramientas, hermanos. La psicología finalmente no entra en conflicto, ¿cierto?, con el Señor, porque la psicología nos salva en sí misma. Yo eso lo quiero dejar súper claro. La psicología nunca es suficiente en sí misma. La psicología solamente brinda herramientas. Aquí la obra, y lo vamos a ver más adelante, es del Señor. Entonces, esta consejería, sea o no realizada por algún profesional que esté ligado a esta área, o sea, por un hermano que tiene cierto este don, este llamado a hacer esta consejería, sea realizada por nuestros pastores, brinda la oportunidad para el trabajo conjunto con la familia. Y esto es súper importante en la consejería de jóvenes y adolescentes, porque sobre todo un niño, ya quiero que lo entendamos desde ahí, cuando un niño va, por ejemplo, a consejería, o cuando un niño asiste a cualquier tipo de terapia, desde algo así como que tenga que ver con su cuerpo a otras cosas, nunca va solo. No es como que un niño llega a una terapia y dice, hola, vengo a, ¿cierto?, a atenderme. Y aquí pensemos lo que es una transición. Por tanto, sobre todo el adolescente, casi siempre, si no siempre, debería llegar acompañado de un adulto responsable, que puede ser su papá, su mamá, su abuelita, un cuidador o cuidadora, ¿ya? Por tanto, esta consejería también es una oportunidad para trabajar con ellos. Y ya lo había mencionado hace un rato atrás, y esto es, pero es la base sobre el cual nosotros hacemos consejería. Esto tiene que estar bajo una mirada bíblica, el cual sustenta nuestras formas de vivir, de ser, de estar en este mundo. Y es lo que guía la toma de decisiones en esta consejería. ¿Ya? Eso no se nos puede olvidar, no se nos puede pasar, porque es muy a lo mejor cierto que quizás hoy día usted vino y dijo, uy, voy a aprender consejos, tips o algo así, pero más allá, por ejemplo, de tips para tratar este tema, este otro, se va a dar cuenta que lo que aquí tiene que haber primero, obviamente aparte de este llamado, ¿cierto?, o este don a ejercer la consejería, tiene que haber preparación y conocimiento bíblico, ¿ya? Para sumarlo a todas las habilidades que mis hermanas han estado comentando estos 2 días. Entonces, hermanos, hay principios básicos que tenemos que tener en cuenta en la consejería de adolescentes y jóvenes. Y como yo les decía, esto a lo mejor es la primera parte, quizás va a haber que necesariamente una profundización, y usted también lo puede plantear en las respuestas que le están solicitando, ¿cierto? Pero en primer lugar, debe tener presente las necesidades y requerimientos de los adolescentes de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y esto quizás usted lo va a escuchar mucho, esto de la etapa de desarrollo, y tiene relación con que un adolescente, por ejemplo, está en un proceso de cambio, sí o sí, de cambios muy fuertes a nivel físico, de cambios muy fuertes, por ejemplo, en esta construcción de su identidad. Y quiero que usted sepa que es muy común, ¿ya?, que un papá, una mamá de un joven le diga a usted, perdón, de un adolescente, le diga a usted, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que él antes era súper comunicativo y ahora casi no me dice nada. Y ahí en el fondo tenemos que verlo un poquitito más con lupa y darnos cuenta si efectivamente eso responde a la crisis, entiéndase crisis como este proceso de cambio y adaptación, a esta crisis
esperada para esta edad o tiene que ver con algo más? Y por eso es tan importante ya conocer cómo es ese adolescente o ese joven, saber cuáles son las cosas que le gustan, saber cómo es su comunicación con la familia, cómo él, por ejemplo, aunque pueda sonar muy, no sé, común, cómo él es para comer constantemente, para dormir constantemente, si es más introvertido, si es más extrovertido, y ahí entonces analizar si efectivamente hay cambios que son sustanciales y que a mí me puedan dar indicios de otra situación más grave, o en realidad son cambios que son más o menos adecuados a la norma, pero él sigue respondiendo de buena manera en el colegio, yo veo que se desenvuelve bien en el grupo de pares, o dentro de la iglesia, los ministerios que él participa, etcétera. Respetar lo que cada uno de estos adolescentes y jóvenes es, y en ese sentido, mis hermanos, dar valor a su vida. Escuchaba a mi hermana Pamela y me gozaba porque muchas veces uno en estos procesos de consejería como que dice, oye, tengo súper claro lo que él tiene que hacer y como que me siento tentada a querer decírselo, ¿ya? Pero también en el fondo respetemos lo que él cree en este momento y ayudémoslo, como le digo, a visualizar otras soluciones o alternativas a la luz de la palabra. Orientar sin imponer. Repetimos en el fondo lo que les decía hace unos segundos. Favorecer el reconocimiento y la utilización de fortalezas, habilidades y estrategias que ellos ya tienen. O sea, ¿a qué me refiero? A veces uno conoce a alguien o, por ejemplo, entra a ya voy a colocarlo así, uno entra a un ministerio por primera vez y cuando uno lo veía desde afuera decía, uy, yo haría esto otro, haría acá y organizaría a las hermanas, a los jóvenes de esta manera, a los adultos, y uno como que tiene toda la película súper clara, pero cuando uno llega realmente a trabajar con esas personas, o en este caso con esa persona, no podemos desconocer todo lo que ellos son o han hecho hacia atrás. Tenemos que lograr encontrar, hermanos, fortalezas en esa persona o en las personas y desde ahí trabajar lo que se pueda en el fondo ir mejorando. Insisto, como dice Caballito, siempre a la luz de la palabra. Reconocer, ¿cierto?, los recursos del joven, pero también en su contexto, e intentar comprender cómo ha resuelto o cómo ha intentado resolver esta situación. Es muy probable que cuando alguien hable con ustedes o con nuestros pastores, ¿cierto?, y diga, me gustaría que tal joven o que tal jovencita vaya a consejería, es porque previamente esa familia, esos cuidadores, intentaron cosas, ¿ya? Ellos es muy probable que hayan de la manera que a ellos se les había ocurrido, ¿cierto? Con lo que alguien les había aconsejado, hacer algo al respecto. Pero insistimos en que la diferencia en un proceso de consejería, como hoy lo estamos aprendiendo, es que hay una mirada bíblica como sustento, pero también ustedes van a aprender en el fondo habilidades más específicas que a lo mejor antes las ocupaban sin saber que a lo mejor no eran tan buenas, como por ejemplo esto de decir, mira, lo que yo creo que tú deberías hacer, o como uno en consejería, en realidad cuando yo era como tú, igual me pasó, y yo hice esto, y a ti igual te va a resultar. Y como decía mi hermana Pamela, más allá de poner nuestra opinión siempre por delante, es muy importante escuchar y empezar a guiar bajo esta cosmovisión bíblica. Y algo importante igual, hermanos, y que ustedes no se pueden olvidar, es que cuando uno hace un proceso de consejería es importante, en conjunto con el joven y ojalá la familia, que vamos a ver un poquitito más adelante, establecer metas en conjunto y metas específicas, ¿ya? Como dijo mi hermana Pamela hace un ratito atrás, ella cuando, por ejemplo, trabajó con esta joven, dijo, ya, nos vamos a poner de un tiempo, o sea, aquí a tanto no vemos resultados, quizás vamos a ver si seguimos adelante. La idea no es que a cada persona que llegue le digamos, no es que le pongamos un tiempo a cada uno, me refiero a que en el fondo pongamos metas que sean cuantificables, ¿ya? Por ejemplo, si un joven viene por una situación X, decir, ok, después de, no sé, 2 conversaciones que ya hemos tenido, nos dimos cuenta que este es el problema que en el fondo estás pasando en este momento. Los problemas no son personas, los problemas son situaciones, son interacciones, ¿ya? Pero una persona nunca es el problema. Y decirle a la persona, entonces, como esto es lo que hemos detectado, ¿qué te parece que podríamos hacer? Y ojalá esa meta incluso escribirla y después revisarla. Y así vamos viendo si este proceso efectivamente va siendo efectivo. Miren, les pongo esto y les pido a ver que me ayuden a ver qué opinan. A pesar de la tendencia generalizada a callar lo que nos sucede o a decir bien a todo, como cuando alguien nos pregunta y decimos, ¿cómo estás? Bien.
y listo. Los adolescentes siguen en la búsqueda de relaciones significativas, aunque pareciese externamente que no, ellos siguen, hermanos, en esta búsqueda, de personas que puedan darle respuesta a sus crisis de identidad. Reitero, crisis que en la adolescencia es común, es normativa, como se llama en psicología, es algo esperable para su edad, a sus conflictos en casa y a sus luchas espirituales. Personas que no lo juzguen por lo que hace, sino que les den una palabra sabia de aliento y dirección, ¿ya? En el fondo, escucharlo y decirle, mira, ¿has pensado alguna vez que la palabra nos llama a esto o que la palabra nos dice? ¿Qué crees tú? Te has puesto en esta situación, pero en el fondo, mis hermanos, como aquí otra vez nos refleja, los jóvenes no dejan de estar en esa búsqueda, no porque ellos no lo digan, ¿ya? No porque no encontremos a veces como familia espacios en común con ellas, con ellos es que ellos dejan de buscar darle sentido a las cosas que les pasan. Lo están haciendo, pero si no lo encuentran en nosotros como familia, si no lo encuentran en nosotros como iglesia, lo van a buscar en otros lados. Y lamentablemente, hoy en día ellos tienen la tecnología más que nunca al acceso de la mano para buscar todo tipo de respuestas. ¿Ya? Elementos a considerar en el proceso de consejería. Insisto que en algunos no me voy a detener porque ya los han mencionado, pero qué importante es que ustedes puedan ver que en todo esto, hablemos de adultos, de jóvenes, hay un hilo conductor, ¿ya? Que no es que ayer a lo mejor a nuestra pastora Ivonne se le haya ocurrido mencionar algo o que a nuestra hermana Andrea encontró que esto era mejor, sino que es un hilo conductor a través de todo lo que estamos aprendiendo. La escucha activa es fundamental. El ejemplo que daba Pamela de esto de el lavar loza es tan característico en nosotros, de verdad. Yo igual siempre lo saco a colación porque sobre todo las mamás que siempre nos jactamos, puede ser la palabra, de ser multitareas, según nosotros hacemos varias cosas a la vez, ¿cierto? Pero no necesariamente estamos comunicando con todo nuestro cuerpo lo que queremos decir. Lenguaje no verbal y corporal va en lo mismo. Mirar, incluso estas mismas neuronas espejo hacen que cuando usted está en una conversación con alguien y está tan compenetrado lo que esa persona está diciendo, no se da cuenta y usted empieza a adoptar la misma postura de repente que él, o empieza a poner la misma cara y pone los mismos gestos, ¿ya? Señales de aliento. A lo que quiere decir esto es que a medida que va pasando la conversación, a lo mejor este joven o este adolescente habló media hora y usted durante esa media hora callado. También a lo mejor puede ser bueno, vamos a ver que los silencios también son importantes, pero en ciertos momentos usted puede dar ciertas señales de que como que esto va bien, de sí, o sea, con que usted mueva un poco el cuerpo y haga una pequeña verbalización, ese joven sabe que usted sigue en contacto con él o con ella, ¿ya? Incentivos verbales tiene que ver con lo mismo, pero con palabras en el fondo ya más como frases, así como súper bien, hoy, qué bueno lo que estás realizando, reforzarlo positivamente. Por supuesto que tiene que haber contacto visual, porque de hecho es parte también de la escucha activa, ¿ya? Y también en el fondo yo los animo a que pueda haber escucha reflexiva. Y en esta me detuve un poquitito más para poder explicarla, ¿ya? Porque en la escucha activa hay ciertas, en el fondo, estrategias que uno puede utilizar de tal manera que tanto a mí, para entender lo que esa persona está diciendo, me puede servir, como a ella, para en el fondo comprender que, claro, yo no estoy ahí por estar, sino que de verdad estoy escuchando, considerando cada una de las cosas que él dice. El parafraseo, yo creo que es el más común, que a lo mejor todos conocemos, es explicar con mis palabras algo que él o ella está diciendo. O sea, entiendo que de acuerdo a lo que tú me dices, entonces podría decirse que, y usted como que, valga la redundancia, parafrasea, dice con sus palabras algo que este joven o jovencita le está diciendo. El hacer ecos tiene que, tal como el nombre le indica, como con repetir, volver a mencionar algo que él dice, pero en tono de pregunta, ¿ya? Si él le dice, no, entonces estas semanas he estado mucho mejor por tal motivo. Ah, entonces has estado realmente mejor. Ah, ¿ya? Pero no se trata como de ponerlo en duda, sino que, insisto, en devolver en el fondo este eco, haciendo notar que usted está en esta escucha activa, reflexiva, porque a lo mejor cuando usted mencione esa pregunta, el joven va a reconsiderar y va a decir, o sea, sí, he estado mejor,
pero no así como que he hecho todas las cosas que habíamos acordado. Ah, ¿y me podrías decir entonces qué has hecho? Y ahí usted sigue, ¿ya? Se va tomando como estrategia. El reflejo de sentimientos, tal como menciona aquí, es como que nosotros fuéramos un espejo de sentimientos de esa persona, ¿ya? De este joven o adolescente. Entonces, si él en algún momento en la conversación, en la consejería, por ejemplo, se quiebra un poco más y pasan unos segundos a lo mejor en silencio, usted perfectamente puede decirlo, me doy cuenta que esto que te está pasando te afecta por alguna razón. ¿Me podrías comentar qué es lo que estás sintiendo? Pero yo le devuelvo a la persona lo que yo estoy viendo que a él le pasa, ¿ya? De acuerdo a sus sentimientos. Y los silencios, como dice aquí, ¿por qué los ponemos también como algo muy importante? Porque a veces es lo más incómodo, sobre todo en este contexto virtual, incluso los que hemos tenido que estar en conversación, a veces incluso en clases virtuales, ¿cierto? Esto de los silencios es incomodísimo, pero en un proceso de consejería, usted también sepa que si la persona, el joven, adolescente, no quiere hablar y hay un momento en que él le dice, es que, y queda así en unos silencios, o en un silencio como prolongado, usted dígale, mira, si no quieres hablar de eso ahora, dímelo. Si quieres que yo espere un momento, esperamos. Yo me quedo aquí contigo hasta que tú me comentes. Y usted se queda en silencio con esa persona. Pero se queda en un silencio, vuelvo a reiterar, en un silencio que de todas maneras usted sigue en conexión con esa persona. No se puede quedar en silencio y ponerse a tomar notas y hacer como un mapa conceptual de lo que estaban hablando. Es un silencio en conexión, ¿ya? Tengamos presente entonces, hermanos, que aquí es como un texto largo, pero yo le quería compartir con ustedes porque nos invita a reflexionar. Es vital que quien entrega el consejo se mantenga fiel a la palabra de Dios, ¿ya? Evitemos eso de yo creo, yo pienso, sabes que a mí eso de me tinca, ¿ya? Porque esto no es una tincada, esto no es así como algo que se nos ocurre, esto tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por tanto, el consejero o consejera debe estar ceñido a las Sagradas Escrituras. Reitero que por tanto las debe conocer, ¿ya? Porque a pesar de la historia de vida que haya tenido ese joven adolescente, de las fortalezas que el enemigo haya levantado en la mente de ese joven, porque hay veces, muchas veces en que ustedes se van a encontrar con frases como, no, es que no puedo, es que de verdad no puedo. Yo lo he intentado y no puedo, si es como una cosa que me gana, ¿ya? De las vulneraciones que haya sufrido, hermanos, lamentablemente, si hay vulneraciones de todo tipo, y con vulneración me refiero no solo en el ámbito sexual, sino vulneraciones también en el cuidado que su familia haya tenido con él o ella, ¿ya? Ustedes a lo mejor no pueden cambiar esa parte de la historia, pero sí pueden hacer que este joven, este adolescente, se encuentre con la verdad de las Escrituras. Por eso la palabra en muchas ocasiones dice, la verdad los hará libres, porque la verdad es la propia palabra del Señor. Y entonces, si tenemos o estamos trabajando con un joven o un adolescente que no conoce al Señor, por cierto que siempre dentro de esta consejería debemos llevarle, ¿cierto?, a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, presentar el Evangelio. Pero si es un joven o adolescente que ya es creyente, debemos intentar que este joven cimente en su corazón las verdades fundamentales, porque muchas de las cosas que pasan, es como decía Job, es porque ellos han oído de oídas al Señor, pero no le conocen todavía. Y nosotros debemos propiciar eso, ¿ya? Entonces, este proceso de consejería finalmente es, como dice Romanos 12:2, una transformación de la renovación del entendimiento para que cada joven o adolescente conozca la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya estamos casi terminando esta parte que me tocaba compartir con ustedes, pero hay ciertas cosas que yo quiero que ustedes noten y sepan que son importantísimas a trabajar con adolescentes y jóvenes. Es fundamental que ustedes sepan que adolescentes se considera más menos, porque hoy en día esos rangos pueden variar de los 12 a los 20 años o incluso a los 21, ¿ya? Y jóvenes desde ahí, obviamente, en adelante. Puede haber algunos que se nos quedaron un poquitito pegados en la adolescencia o en la juventud, ¿cierto? Pero esos son más o menos los rangos. Y por tanto, sobre todo en los adolescentes, tengan en consideración que ustedes van a trabajar en muchas ocasiones con menores de edad. Y eso implica en que, por ejemplo, se considere si se va a tomar un consentimiento, por ejemplo, o una firma en cual este adolescente con su familia se
comprometen este proceso de consejería o se dan por enterado de este proceso de consejería, ¿ya? O quizás una reunión inicial en que estemos todos y que en esto se pueda acordar de qué se va a tratar la consejería, cuáles van a ser los parámetros, este encuadre que se llama, que es muy importante, que es súper diferente a lo que pasa con la consejería de adultos, en que en el fondo yo decido muchas veces ir. Aquí reitero, es muchas veces la familia, el cuidador, quien lleva al adolescente. ¿Y por qué es importante también la incorporación de la familia? Ojalá de manera activa durante el proceso. ¿A qué me refiero? Se puede empezar, por ejemplo, la consejería con adolescentes o jóvenes, sobre todo con adolescentes, con el joven o adolescente más la familia. En algunos tener una solo con el adolescente, en algún momento volver a reunirnos, ¿cierto? Pero esto es algo que cada uno debe ir evaluando. La familia es importante, hermanos, porque la palabra nos enseña que la familia es la principal encargada de muchas funciones que tienen que ver con la nutrición espiritual de este joven, ya, o adolescente, con transmitir las verdades de Dios, con la instrucción, con la corrección y con el testimonio y ejemplo a los hijos. Si bien nosotros todos tenemos que ser testimonio, pero los padres y las madres tenemos, o cuidadores, ¿cierto? Ya abuelitos, tíos, quienes estén a cargo de este adolescente, tienen una labor de testimonio, ya que está explícita en la palabra, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de la consejería. Nosotros sabemos que para ir a un especialista, por ejemplo, ya cuando usted va al doctor o cuando tiene que ir a algún profesional que tiene que revisarlo y todo, uno sabe que hay un contexto, hay una estructura, un lugar donde esto se desarrolla. Pero aquí pasa algo bien especial. Con adolescentes y jóvenes, o la consejería en general, debe ser un espacio resguardado donde uno pueda conversar tranquilamente, donde esta persona no quede expuesta, pero con los adolescentes sobre todo y con los jóvenes debe existir alguna parte dentro de la puerta, de la pared, en que yo vea hacia adentro. Los que trabajamos o hemos trabajado en colegios o en entidades educativas sabemos que muchas veces nos ponen una ventanita de vidrio o hay una parte de la pared en que uno, o de la puerta en que puede mirar hacia adentro, y eso es muy importante porque no tiene que ser un lugar absolutamente cerrado. Tenemos que tener mucho resguardo en esta parte. Y en último lugar, hermanos, y ya terminamos con esto, el manejo de la confidencialidad. ¿Cuándo esta debe romperse? Nosotros lo hemos escuchado, yo creo, muchas veces, sobre todo el tema de los psicólogos, que la confidencialidad se rompe cuando en el fondo este joven o este adolescente nos revela, nos delata que está en riesgo su vida o la vida de otros. Ya, eso también es importante, es muy, muy fundamental. Y esta confidencialidad es un principio básico de la consejería, por tanto, solo se rompe en estos casos extremos. Si un adolescente o joven le dice algo a usted en consejería, pero le menciona, pero por favor, no se lo comenta a mi mamá o a mi papá, es que no. Lo que usted debería hacer es instar, promover que ese joven o ese adolescente pueda comentárselo a la familia, decirle, ok, pero yo te voy a ayudar a que podamos a lo mejor esto develarlo, compartirlo, porque si no caemos en esta sutil línea de hacernos cómplices de situaciones que en muchas ocasiones son muy, muy complejas. Por eso en el fondo estamos en este proceso de consejería. Y si aún así el adolescente joven dice que no se atreve, propóngale, por ejemplo, como yo le decía, tener una sesión en conjunto en que usted, ¿cierto?, actúe como esta persona que orienta, que guía, que acompañe, que a lo mejor le brinda seguridad a ese joven o adolescente para atreverse, en el fondo, a abrir esto. Porque es importante, hermanos, porque la palabra nos dice que mientras nosotros callamos, como dice un salmo, se envejecen nuestros huesos. Mientras nosotros callamos, nos deterioramos espiritualmente. Y lo que nosotros queremos para ese joven o adolescente es todo lo contrario. Por tanto, nosotros estamos llamados a que la palabra, ¿cierto?, tanto del Señor como la palabra en la comunicación, corra, en el fondo se expanda. Termino con esto. Ante los consejos de cada una de estas áreas debemos recordar siempre que la palabra de Dios nos invita a llevar toda petición ante el Padre en oración, confiando en que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Si yo siento que me falta, como decía mi hermana, empatía, sabiduría, que de repente quiero decir algo, pero no sé si lo estoy diciendo correctamente, podemos ir ante el Padre en toda oración y súplica. Y debemos estar persuadidos que la obra es de Dios,
y que por eso es razón suficiente para que todo este proceso que estamos aprendiendo, que puede parecer a veces abrumador ante tantos temas y tantas cosas que aún se pueden seguir aprendiendo, pero confiemos en que este proceso está lleno de esperanza porque es Dios quien va con nosotros sin importar la batalla, y que por tanto el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que Él nos ayude, nos acompañe a cada día, ir perfeccionando esto que estamos aprendiendo, y que, como yo les digo, es una, a lo mejor, pincelada, son solo los cimientos. Esto, por supuesto, que puede tener una mucha mayor profundidad, pero es importante que sobre todo estas bases estén cimentadas en cada una de las temáticas que hemos trabajado. Así que por ahora termino. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Constanza. Sí, bien, qué interesante lo que hemos podido ir aprendiendo ahora, y cómo cada uno puede ir pensando también en los ejemplos que podemos sacar desde nuestras propias iglesias, y cómo poder conectarlas también con nuestra propia realidad, y en esto nos ayuda a aconsejar a nuestros jóvenes, a los adolescentes, y la importancia de dar a conocer estas líneas para trabajar, para aconsejar, la importancia de estas habilidades que todos tenemos estas habilidades, pero a veces hay que trabajarlas un poco más, hay que canalizarlas de mejor manera, pero Dios ha sido tan sabio con su creación que también ahora tenemos la oportunidad de ir restaurando esas áreas de nosotros que muchas veces, y para muchos por tantos años, han sido realmente un dolor emocional en sus vidas. Antes de contestar las preguntas, bueno, voy a dejar un tiempo si es que quieren hacer preguntas en relación al segundo tema. Ya la hermana Pamela está al tanto de las preguntas que se han realizado. Hay algunas sí que se han ido contestando a medida que han ido dando los temas, pero antes me gustaría saber un poco de ustedes, y me gustaría darles la oportunidad a alguien que pueda comentar, no la pregunta en sí ahora, pero sí las preguntas en relación a poder contarnos su experiencia en relación a lo que es consejería. No sé si alguien quiere, bueno, acá todos pueden tener la posibilidad de habilitar sus micrófonos, pero una o dos intervenciones que podamos igual conocer cómo ha sido este tiempo desde la consejería. ¿Alguien quisiera compartir? En confianza, quizás sus dudas también, como ha sido también un tiempo de desafíos. Hablábamos ayer y hacía yo la pregunta de cómo ha sido este tiempo para ustedes, el tiempo de ser agradecidos, un tiempo de aprender, un tiempo también de poder apoyar a otros, de ser apoyado también, y sin duda hay mayores experiencias también en ustedes. ¿Alguien quisiera dar algún comentario, algo? Hola, Pastora Constanza. ¿Cómo Pastor estás? Jaime. Mucho Bien, gusto. Peter. Saludos a Igualmente. todos los pastores y hermanas que están acá también en esta conferencia. Y bueno, yo solamente puedo estar hoy día en la mañana, pero quería agradecer más que nada el trabajo de todos ustedes y del equipo que han realizado. Es muy atingente a estos tiempos. Estamos viendo una sociedad que está cada día más, bueno, con problemas de ámbito, bueno, psicológico, emocional, y yo creo que es necesario seguir estudiando, ¿no? Capacitándose en esta área, que sin duda en algunas áreas dentro de la iglesia, creo que ha sido quizás una de las más descuidadas. Esto para nosotros como iglesia, acá comparto mi experiencia acá como iglesia de Viva Valparaíso, ha sido una muy buena experiencia, porque también ya iniciamos hace un mes un curso de consejería bíblica también, y esto también viene a complementar también las herramientas que hemos estado
realizando como iglesia, así es que más que nada un agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que estuvieron acá, hermanas más que nada, en este equipo de trabajo, así que nuestras felicitaciones y un abrazo grande. Sigamos adelante. Amén. Bueno, Iglesia Villa Valparaíso de Temuco, para aclarar un poco la ciudad, pero sí, así como ustedes, lo bueno que hay muchas iglesias, muchos hermanos, ha sido una oportunidad, un desafío este tiempo, pero también una oportunidad de atender las necesidades en este tiempo de manera especial y de intencionar estos tiempos de consejería. ¿Alguien más quisiera comentar un poco cómo ha sido este tiempo en sus iglesias, en su vida personal? Yo igual quiero agradecer, Connie, hola, buenos días a todos, el tiempo y que obviamente el Señor coloca el querer como el hacer en estas cosas, ¿cierto? Así que una bendición y una felicitación para todos los que han organizado esto, ha sido de bendición. Y bueno, yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de vivir ciertas experiencias personales y que claramente en estos tiempos el Señor está permitiendo esto con un propósito súper claro. Y es que, bueno, nos mandó a las casas, ¿cierto? Nos sacó de las iglesias, los templos físicos, y ha permitido que cada uno de nosotros tenga que quizás mejorar, restaurar o tener una relación con el Señor íntima, ¿cierto? Así es que igual agradecer al Señor porque creo que a todos nosotros nos ha dado la posibilidad de hablar del Señor, ¿cierto? Evangelizar quizás más de como lo hacíamos antes, porque hay mucha necesidad. La gente que no conoce de Dios tiene desesperanza, miedo, inseguridad, y es la oportunidad en donde uno les puede hablar de lo que entrega el Señor a cada uno de nosotros cuando somos sus hijos. Así que igual yo súper contenta, no pude participar ayer, tuve que viajar y llegué tarde, así que igual voy a seguramente estar molestando por la grabación de ayer, por el material. Así que igual primeramente agradecer a Dios por ustedes, que el Señor les bendiga, por el bonito trabajo, la dedicación. Todos sabemos que tenemos labores, distintos roles, pero siempre se prioriza, en este caso en ustedes, el preparar todo esto con mucho amor para nosotros. Así que agradecerles y que el Señor les bendiga mucho. Eso. Bien, hermanos, han escrito igual sus preguntas. Bueno, en esto igual una muy buena acotación que hacía el pastor Jaime, seguir instándoles a buscar, a instruirles también, a que se instruyan en esto, en lo que es la consejería, qué es lo que dice la palabra de Dios. A veces miramos muy distante también lo que son las escrituras, pero está tan cerca a nuestras vidas, es tan práctica también. Solamente nos falta dedicarnos y reflexionar y dejarnos guiar por medio de su espíritu. Y hay diferentes instancias, no solamente en la iglesia, está en el seminario teológico, donde hay asignaturas ligadas a la consejería, acompañamiento pastoral o pastoral a la familia. Es bueno investigar sobre este tema, y como igual ayer les decía, igual con ese filtro de que hay mucha información también por internet y que podamos acudir a fuentes confiables, a fuentes bíblicas igual que nos van a llevar a entregar algo de manera sabia, a instruir de manera prudente también a nuestros hermanos y también no creyentes, como ellos se van acercando. Y hay mucha demanda también de personas que se han acercado a las iglesias con el ánimo de buscar alguna respuesta, y muchas veces no saben qué tipo de respuesta ni cómo, pero sí es una oportunidad, como decía Andy, que es una oportunidad de presentarles a Cristo. Este proceso de consejería, teniendo como su base el cuidado, el acompañamiento y la orientación bíblica hacia las personas, puede ser una manera de comunicar el Evangelio a través de establecimiento de una relación de escucha sanadora, y transmitir y animar a la restauración, a la salvación principalmente, al perdón, a la gracia, a la esperanza y el amor, cuya fuente la encontramos en el Señor, y es posible puedan abrirse estos caminos a partir de un proceso de consejería bíblica. ¿Cuánta necesidad hay en este tiempo? Y bueno, hay algo que no hablamos tan profundamente, la importancia del perdón también en este tiempo, como hay reencuentros familiares también que se han dado. Hermana Pamela
ahí yo le envié algunas preguntas que están relacionadas igual a su tema. Si nos pudiera contestarlas, bueno, la voy a leer. De qué manera la construcción teológica que cada uno puede, que cada uno va a ayudar o impedir estas habilidades sociales. ¿Tiene relación o no? Y estas, cómo pueden ser internalizadas como pasos prácticos luego de la teoría, ¿cierto? En esto. Ya. Primero aclarar que cuando me referí a que no me iba a detener en los textos bíblicos, no es que ignorara la palabra, sino que justamente no quería predicar. Simplemente eso, ¿ya? Y bueno, sí consideré eso, que de hecho hago mucho hincapié en el primero especialmente, que es un principio, o sea, no hagamos con los demás lo que no queremos que hagan con nosotros, o al revés, hagamos con los demás lo que queremos que hicieran con nosotros. Entonces, son estos principios, pero simplemente me referí a eso, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma se complementa lo que es la teología con las habilidades sociales? Bueno, yo creo que una de las cosas que puede jugar en contra en tema de la teología es que haya una mala interpretación de la palabra. Así que como dice Karen, yo les animo a realmente a prepararse bíblicamente, a estudiar, a no interpretar la palabra simplemente por lo que dice la escritura, sino que ver el contexto en el tiempo en que fueron escritas y por qué fueron escritas y para qué fueron escritas. Ahí a veces eso nos lleva a una mala interpretación y a veces eso puede dañar la consejería. De verdad que a veces podemos dañar, o sea, es así de tan importante la responsabilidad que tenemos al momento de aconsejar, ¿ya? Eso sí puede jugar en contra, creyendo que estamos siendo bíblicos, a veces no lo estamos haciendo porque le estamos dando una mala interpretación a la palabra. Y en cuanto a las habilidades, claramente que contribuye, porque si yo estoy en una consejería y que quiero abordarlo desde la palabra, si mi empatía, ¿cierto? Si mi asertividad, si mi escucha activa, todo eso va a favorecer para quien me esté escuchando también me valide. Porque dentro de la consejería algo muy importante es la vinculación, como decían ayer el tema, ¿cierto? Y la otra persona, aunque ustedes no le crean, es quien viene a mí, el que me valida. O sea, depende si yo influye, ¿cierto? Si qué tan asertivo soy, qué tan empático soy, qué tanto es mi escucha activa, que eso va a hacer que esa persona diga, ya sí, él tiene razón, yo lo voy a tomar, como el ejemplo que yo les ponía al principio del tema, donde la hermana dijo, yo vine y tomé racionalmente todo lo que he aprendido y lo he puesto por práctica. He sido obediente, dice, y lo he puesto por práctica. Entonces, eso es importante y eso mismo responde a la segunda pregunta. ¿Cómo poder, ¿cierto?, incorporar estas habilidades? Es con la práctica, nada más que eso, el conocimiento, primero, ¿cierto?, esta psicoeducación, de conocer el concepto de estas habilidades, y hay muchas más, estas son las principales, o sea, aún la confrontación, por ejemplo, es una habilidad social cuando es asertiva, la crítica también cuando es efectiva, también puede ser una habilidad, es una habilidad social. Entonces, eso. Eso, la práctica hace el maestro. Uno lo incorpora, ya lo interioriza, ¿cierto? Y lo hace práctico. Ya aprendí esto, bueno, ahora no voy a tener cuidado de la forma en que me expreso, las palabras que uso, el tono de la voz, mi corporalidad, mis expresiones faciales, que especialmente nosotros, yo en lo personal soy muy visual, entonces, o abro mucho los ojos, los cierro, digo mucho con mi cara, entonces, eso. Así es. Una correcta hermenéutica, dice el pastor. Es importante. Claro, sí, muchas veces causamos más daño que es lo que, y perdemos el objetivo, ¿cierto? Cuando hay mala interpretación, o por el otro lado, igual, con el fin de ayudar, lo desviamos finalmente a otros caminos, igual, o a veces mucho de las experiencias personales, si bien Dios trabaja en nuestra vida, pero si en eso se ha glorificado al Señor, puede ser un buen ejemplo. Pero si es a partir de mi propia razón, de mi propia inteligencia,
ahí estamos ya pasándonos, ya alejándonos bastante de las escrituras. Y en esto que sabio es estar ligados, estar aferrados constantemente a la dirección del Señor en esto, que nos va a ir dando esas luces hacia dónde orientar, y los que hemos estado en consejería sabemos que es así, es necesario nutrirse, aprender, ser comprometidos como creyentes, aprender constantemente de la instrucción de la palabra de Dios, buscar, investigar cómo somos como personas, cuáles han sido las consecuencias del pecado, cuál es el patrón que sigue el pecado también. Pero hemos visto también que si en los tiempos de consejería uno se dedica a la oración, se dedica a que el Señor esté guiando todo, hermanos, yo creo que los que han estado y siguen estando como aconsejando a otros, hemos visto cómo en el momento el Señor va revelándote hacia dónde ir guiando la conversación, qué preguntar, qué mejor callar y apuntar a la necesidad y también a los tiempos de confrontar cuando el pecado está encubierto y en qué momento también esto se pasa ya a otra línea. Esto la consejería no actúa, o si tienen un área de consejería en sus iglesias, no actúa por sí sola, sino que tiene que estar ligado en el conocimiento del pastor, porque a veces nos pasamos para una línea que ya es más de enseñanza, más de un discipulado más sistemático, ya requiere otra área, o también requiere un apoyo más pastoral que, bueno, ahí ya relaciona otras áreas más que compete más activamente al pastor, pero en el área de consejería es necesario poder comprenderlo de esta manera, poder dar una ayuda en un tiempo adecuado, quizás para una temática puntual, a hermanos y personas no creyentes. Bueno, no habiendo también más preguntas, me gustaría igual una pregunta para Karen. Una de las preguntas que se ha hablado también, qué importante es poder como encuadrarnos, como delimitarnos, porque si no, como decía antes, es una línea muy fina si nos pasamos a otro lado, o a una disciplina o amonestación, o por otro lado, simplemente un discipulado, que a veces los departamentos de educación cristiana lo pueden ir haciendo, y consejería, también necesitamos como conocer los límites. Y Karen, ¿qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Cuál es el límite de la consejería? ¿En qué momento tenemos que delegar a otros también este tema? Sabemos que hay muchas temáticas, pero ¿de qué manera podríamos ir delimitando esta consejería? Sí, bueno, hermanos, yo les comentaba en la exposición, y obviamente le agradezco a Constanza por la pregunta, que cuando uno está en este proceso de consejería, si bien hay una, dos reuniones, yo estoy acostumbrada a decir sesiones, así que perdón si se me sale, pero reuniones o sesiones en que ustedes conocen a la persona, conocen su historia de vida y plantean en el fondo, como yo les decía, esta meta, como plan de trabajo en conjunto, vislumbramos que esta es la necesidad, hacia allá vamos y, por ejemplo, por decir algo, en tal tiempo nosotros vamos a volver a retomar, a ver si hemos avanzado o no. Ustedes pueden a lo mejor a través de eso, que es súper concreto, darse cuenta de una manera mucho más allá del, me da la sensación que no estamos avanzando, en algo súper concreto, evidenciar si en esto se está avanzando o no. Pero si hay otras razones por las cuales no se está avanzando, y con esto quiero decir lo siguiente, cuando uno trabaja con jóvenes o adolescentes, muchas veces, yo sé que como metáfora o uno la conoce esto de la punta del iceberg, muchas veces ese joven o ese adolescente va a llegar a consejería por una razón X, ¿ya? X, así como puede ser, voy a colocar algo súper sencillo, estamos súper preocupados porque creemos que algo le está pasando, pero él no nos quiere decir, ¿ya? Porque eso es súper común. Entonces lo trajimos para ver si le cuenta a usted, porque a mí me pasa eso comúnmente, ¿ya? Entonces, desde ahí, por ejemplo, comprender que este proceso se va a acompañar, que se va a tratar en el fondo de expresar con el adolescente, por ejemplo,
que no es adecuado de repente callar lo que hay en nuestro corazón, como yo les decía, porque nos daña, nos afecta en nuestra salud, y a través de la palabra llevarlo, por ejemplo, a hablar hacia su familia, lo que está pasando, pero nos damos cuenta que cuando él habla es otro el problema que hay de fondo. En el fondo, el no hablar es el motivo por el cual, entre comillas, la familia lo trae a consejería, pero cuando él habla nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un problema de fondo. Voy a colocar algo, a lo mejor que es cotidiano, pero no quiero decir que eso siempre sea lo que ocurre, pero por ejemplo hay dificultades entre el papá y la mamá y hay ciertas conductas que este joven evalúa como que son violentas, ya, de maltrato, pero ni el papá ni la mamá dan cuenta de eso, ellos están súper acostumbrados como a esa dinámica, y nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, tendríamos ya que si esto escapa, por ejemplo, a una orientación, porque ya se ha vuelto un patrón persistente, buscar ayuda de otros profesionales. ¿Ya? Lo que no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ir por la vida ante una dificultad o algo así como disolviendo los matrimonios, las familias. Yo quiero ser súper clara con eso, no. Pero también es importante y es necesario que cuando hay que pedir ayuda a otros profesionales que puedan incorporarse, por ejemplo, ya en patrones de conducta que hay en la familia, que están internalizados, que la familia los asume como normales, a lo mejor es tiempo de pedir ayuda a alguien y hacer las dos cosas en paralelo perfectamente, porque a lo mejor a usted se le va a hacer muy difícil encontrar, por ejemplo, un psicólogo u otro profesional que sea cristiano. Entonces usted perfectamente puede seguir acompañando ese proceso de consejería desde, como decíamos, el fundamento bíblico, ¿ya? Pero no quedarnos en esta sensación, hermanos, de que todas las respuestas, todas las soluciones necesariamente tienen que venir desde nosotros, porque Dios también le ha dado la oportunidad a otras personas de estudiar ciertas carreras, e incluso eso puede ser de testimonio y puede ser evangelístico para esas personas que aún no conocen al Señor. ¿Ya? Entonces tener estos límites muy claros y ojalá en consejería siempre estar con un otro. Por ejemplo, si yo soy el consejero, pero como decía Constanza, juntarme regularmente con mis pastores, o a lo mejor somos 2 o 3 los consejeros en nuestra iglesia y tenemos un equipo, nos reunimos, conversamos ciertos temas, resguardando la confidencialidad, ¿cierto? De que de ahí no puede salir, pero quizás la mirada de un otro a mí me va a ayudar a darme cuenta cuándo dentro de mi proceso de consejería es tiempo de pedir ayuda, ¿ya? Incluso cuando es tiempo de decir, ¿saben qué? Por el motivo que sea, creo que yo no puedo y quizás lo voy a tener que derivar con otro consejero. Hay veces, hermano, en que, por ejemplo, hay temas que se van a tratar en la consejería tan fuertes, tan personales, que como llamamos en psicología, a usted le van a hacer tanta significancia, como que usted se va a ver tan reflejado ahí, que usted dice, ¿saben qué? Esto a mí me está produciendo mucha interferencia, yo no logro en el fondo llevar adelante bien esta consejería, porque cada vez que ella o el joven me habla de esto, me acuerdo de algo que me pasó. Y ahí también están los límites de saber hasta dónde uno puede hacerlo y cuándo a lo mejor yo debo pedir ayuda a lo mejor a otro consejero o mis pastores. Eso. Espero haber sido clara. Sí, muchas gracias. Sabemos que igual en este espacio no se puede, la idea es poder cimentar ciertas bases de consejería. Hay muchos temas, hay mucho en el cual poder aprender en un tema que no se habla frecuentemente, que recién este año prácticamente se ha estado como hablando, no solamente en esta instancia, sino que en algunos conversatorios en los cuales también hemos ido participando de iglesias locales o a nivel nacional. Y esto igual, bueno, es solamente una primera parte. Lo ideal es que después, más adelante, pueda permanecer esta área, este ánimo igual de seguir aconsejando a otros. Y que el Señor también nos ayude a saber en qué momento poder atender esas necesidades, la manera, y qué es lo que primero el Señor tiene que trabajar en nuestra vida. Nosotros fuimos aconsejados en algún momento, alguien nos acompañó en nuestra vida, en nuestro discipulado, nos ayudó a entender nuestra realidad, aún los traumas con los cuales cada uno llegó al Evangelio, las agresiones que quizás alguno vivía, u otras temáticas, y aún el pecado mismo.
que ha sido por decisión personal o pecado que de otras personas que nos han afectado a nosotros. Y en esto hay muchas personas que nos han podido acompañar. Bueno, antes de finalizar, no sé si alguien quiere hacer alguna acotación, quizás no necesariamente una pregunta, pero sí poder compartir su experiencia. Yo entiendo que igual aquí hay muchos hermanos que han sido consejeros, que han ayudado a otros también en su vida. Pastora Constanza, Hermano Mario, bendiciones. ¿me escucha? Sí, perfecto. Ha sido gratísimo poder participar en estas dos sesiones ayer y hoy día. Y desde Hualqui, octava región, saludarles en el amor del Señor, bendecirles a cada uno de ustedes y agradecer al Señor por los temas que fueron muy bien elegidos y también las expositoras. Así que gratitud para con el Señor, para con ustedes, y como usted bien decía, este es el principio de algo que a todos nos interesa, a todos nos preocupa, esto de la consejería, y animarles a que ustedes no bajen los brazos y sigamos en esta tarea que el Señor nos ha encomendado, y la obra es del Señor. Él hace el trabajo que nosotros no podemos hacer, de tal manera que una vez más mi gratitud para con el Señor y para con cada uno de quienes Dios nos ha permitido estar en esta jornada de capacitación en lo que es consejería. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Amén, muchas gracias. Saludos, hermano Mario. Bueno, ¿alguien más si quisiera tomar alguna acotación? Entiendo que hay hermanos desde Iquique a Coyhaique, desconozco si hay más al norte o más al sur, pero se agradece esta instancia de que, y este tiempo que se han podido dar para compartir, para que aprendamos juntos en esto, y por eso yo en eso quizás he sido un poco insistente en recibir también sus retroalimentaciones, en que puedan escribir. Ahí está el link en el cual en el chat hay un link donde hay un formulario, donde hay algunas preguntas en las cuales ustedes pueden ayudar también para que podamos, si bien cada una de las hermanas y hermanos que puedan estar en este equipo son de diferentes ciudades, cada uno tiene diferentes perspectivas, pero realmente ha sido valioso poder ver cómo hay muchas cosas que se van repitiendo, muchas problemáticas, necesidades. Y en esto también queremos saber de ustedes. Es algo que ha nacido, lo han escrito nuestras propias hermanas, nos han guiado en esto. Y también, bueno, la hermana Ruth Sangüesa de Los Ángeles, me parece que quiere igual aportarnos igual en esto. Sí, Pastora Connie y a todo el equipo que han trabajado en esto, realmente doy gracias a Dios por ustedes, por esta instancia que se ha dado para poder capacitarnos, para recibir herramientas. Y bueno, el Señor me confirma algo que Él puso en mi corazón hace muchos años, cuando yo veía que esto era algo imposible para mí. Pero el Señor como ha ido dirigiendo mi camino, y así que es un deleite poder participar con ustedes y con tantos hermanos y pastores, prepararnos y ver que para el Señor no hay edades. Ya yo estoy en una etapa en que debería haberme ido a jubilación en lo que trabajo, pero ahora se me abre como un camino como para ser más efectiva, a lo mejor poner al servicio del Señor este don que Él me ha dado, y contenta porque sin haber tenido tanta preparación, a través del tiempo de los años he podido realizar este trabajo. Y al ver ahora, al compararlo con lo que ya es más técnico y todo, veo que en la gracia y la misericordia del Señor, el Señor me había usado para utilizar bien esa herramienta. Así que ahora con mayor razón y excelente seguir capacitándonos en esto, lo encuentro una idea algo que es muy necesario para estos tiempos. Así que bendiciones a todo el equipo. Bendiciones igual a usted, hermana, y a cada uno de ustedes por poder apoyar. Bueno, esto nace del Señor, más que uno sabe que, y ustedes igual han podido
vivenciarlo de esa manera. El Señor es el que pone el querer como el hacer, y además este tiempo de pandemia realmente ha sido necesario poder acudir a necesidades ya de manera más integral, no solamente en el área de alimento o de ayuda de otras maneras, o de medicamentos igual en algunos casos, sino que apoyar en el área emocional. Voy a dejar igual la instancia para que Joaquín de Santiago igual pueda compartir un poco su experiencia. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ya. Bueno, yo tengo 25 años, soy de la Florida y estoy como recién empezando en esto de la consejería, se podría decir. Y bueno, con lo que uno lucha, en mi experiencia por lo menos lo digo, es con el tema de la superioridad moral, por algún sentido, son como las tentaciones. A veces uno dice, chuta, soy joven, no sé, habrá otra persona quien pueda como atenderla, pero la verdad o la realidad es que se acercan, pese a ver las fallas y todo, se acercan. Entonces uno tiene que, perdón, uno tiene que agradecer también esa confianza y por lo mismo capacitarse. Yo creo que igual es súper bueno sentirse vulnerable o sentir que no estamos capacitados, porque nos lleva a buscar también. O sea, no es solamente, o sea, es un rol de acompañamiento, pero también donde el Señor me va acompañando a mí, nos va acompañando, nos va enseñando a ambos. Eso quería decir en mi corta experiencia. Así es. Claro, y sin duda yo creo que igual has visto como el poder de Dios igual ha estado en tu vida, y quienes han estado acompañándote también en ese crecimiento. Y mientras hablaba pensaba el tema de sentirnos vulnerables. En algún momento nosotros igual estuvimos del otro lado, o estamos siendo aconsejados, o en algún momento también vamos a seguir siendo aconsejados. Y a veces en esa superioridad, como bien llamaba, a veces pensamos en que debemos estar bien, porque somos cristianos no podemos estar así, y levantamos una tremenda muralla que finalmente pasa a ser una carga, y es un tema súper importante porque se han acercado algunos jóvenes, dos jóvenes mujeres en particular, donde me han comentado eso: puedo conversar contigo, no sé con quién conversar porque en realidad me siento culpable, yo siendo cristiana, tener que pedir ayuda. Y era una joven, y quizás cuántos adultos igual viven de esa manera también, a sentirse culpables por hablar de sus propias emociones. Bueno, ahí que el Señor nos ayude a ser sabios, y la importancia de no llegar con una crítica o con algo que hayamos dicho o expresado, que haya finalmente levantado un muro antes de comenzar la misma consejería. Voy a dar también la última oportunidad para que no se nos pase el tiempo, al pastor Jaime. Muchas gracias, Connie, y saludos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, pastores también que están presentes en esta segunda jornada de este taller de consejería. Mira, quiero, y gracias por la oportunidad, hacer mención al menos de 3 puntos. Uno, que creo que cuando estamos frente a los contenidos de estos talleres, a través de cada una de las expositoras, excelentes expositoras, especialmente una, me inclino por una más que todas, ¿ya? Creo que nos ayudamos a nosotros mismos. No solamente estamos pensando en la persona que está al frente, en el hermano, la hermana, la familia que necesita tanta ayuda. Yo creo que, siendo muy sinceros, primero partimos con que estos contenidos nos vienen a afectar a nosotros primeramente, a ayudarnos a nosotros, a ver en qué piso estamos, ya en qué lugar estamos, cuánto nos falta por crecer. Nosotros somos muchos rostros acá, pero detrás de cada uno de estos rostros hay historias, hay problemáticas, hay situaciones familiares. Tenemos el ánimo de ayudar, de bendecir las vidas de otras personas, de verlas superar sus crisis, sus dificultades.
pero creo que también partimos por nosotros, partimos de alguna manera, nosotros somos esa Jerusalén en donde todo esto que escuchamos lo aplicamos a nuestras vidas para ayudarnos a superar nuestras propias debilidades. Así que nuestra oración, nuestra atención pase por ahí para no encontrarnos dando un consejo cuando primero nosotros no lo hemos vivido, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero agradecer la pertinencia de este tema, porque desde el punto de vista de los distritos, de los 5 distritos que hay en el país, donde yo soy uno de los presidentes, esto nos viene a ayudar mucho, entre otras áreas, para capacitar y preparar a nuestros hermanos de las iglesias, porque también esto va en estrecha relación con la ayuda de las iglesias, con la salud de las iglesias, así como tenemos otros brazos que nos ayudan en el área de la salud, de la administración de las iglesias. De alguna manera este taller se está convirtiendo en un recurso más, en una herramienta más, que justamente nos ayuda en los distritos a tener tanto pastores y hermanos e iglesias con una salud de tal manera que esas iglesias tengan la posibilidad de crecer bien. Así que agradecer, invitarles a continuar, y de ahí lo último que quiero mencionar es pedirles si va a haber una programación para el 2021, programarla ojalá a principios de año, para que esa programación llegue a nuestras iglesias, llegue a los comités de distrito, para que, como ocurrió en esta ocasión, ya no nos veamos encima de una capacitación cuando hay una agenda y otros compromisos frente a los cuales responder. Yo recibiría con mucho agrado una programación del año. No sé si se está pensando una capacitación por semestre o una por trimestre, pero que esas fechas puedan llegar con la suficiente antelación para poderla agendar en nuestro calendario anual y, por supuesto, algo que es muy importante, poderlas difundir y darle fuerza en medio de las iglesias en cada distrito. Muchas gracias, Connie, a cada una de las organizadoras y a todo el equipo que ha estado trabajando. Yo lo he visto desde cerca, a todo el equipo que ha dado horas y horas, semanas de trabajo y la preparación, lo que ha permitido la concreción de este taller en esta jornada de viernes y sábado. Dios les bendiga. Muchas gracias. Así es. Bueno, para los que no saben, el pastor que habló es esposo de una de nuestras expositoras de Pamela, por eso ciertas preferencias, pero está bien, correspondía. Bien, muy buenas acotaciones. Bueno, esto de consejería no estaba planeado, pero gracias a Dios se pudo planificar en algunos meses durante este año, porque realmente la necesidad era bastante, y veíamos cómo algunas hermanas, algunos pastores igual hablaban de estos temas, y se creía necesario ir trabajando esto de a poco, hasta que ahora ya podemos hacerlo un poco más público. Prontamente igual vamos a querer hacer otra instancia en la cual ya podemos conocer de qué manera estamos reaccionando, de qué manera entender también lo que ha significado para nuestras iglesias, para los no creyentes también, lo que ha significado vivir la pandemia, las secuelas que ha conllevado, y en eso igual queremos ser sabios, no hablar como desde el desconocimiento, sino que todo lo que hemos podido aprender igual en este año poder transmitirlo. Y hay mucho todavía, ya hay un material que va a llegar desde la Iglesia Nacional. Quisimos primero crear esta instancia para reconocer primero los lugares y los hermanos, pastores que están interesados en este tema. Hay materiales en relación a cómo armar un ministerio de consejería, un área de consejería en realidad en las iglesias, donde marca algunos parámetros, no solamente, entendiendo que cada realidad del país es distinta, cada iglesia, aún dentro de la ciudad, es muy diferente, y poder transmitirlos y generar también un espacio como esto, y donde obviamente los distritos tienen mucha relevancia aquí en su apoyo. Muy importante. Y han visto también esa necesidad, esa carga también que ha traído a las iglesias. Bien, mis hermanos, les vamos a enviar, hoy o mañana vamos a ver de qué manera están los videos, ¿sí? Para tratar de transmitirlos en buena calidad, y si es necesario editarlos un poco en algunas partes que a veces no quedan como bien grabados. Una vez que hagamos eso, les vamos a enviar a su correo un link
para compartirles no solamente las presentaciones, sino que también las grabaciones de estas dos instancias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga en este tiempo. Ánimo en el Señor, ánimo, refúgiese en la palabra de Dios, en sus iglesias también, con sus pastores, con sus hermanos, porque muchas veces estos momentos nos ayuda más, a veces nos tienta a alejarnos y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer es distanciarnos y alejarnos. Así que ánimo en el Señor y que les entregue también esa sabiduría que viene de Él para guiar a tantos hermanos, tantos no creyentes. Y bueno, entiendo que igual está el pastor Álvaro Avendaño. Yo le voy a pedir igual que nos pueda despedir en oración. Yo sé que él igual él ha hecho mucha consejería, igual es un tema de su interés, y me alegro igual que haya podido participar en esta instancia. Muy bien, vamos a orar al Señor, agradeciendo por este momento, por esta oportunidad que el Señor permite, porque sabe y conoce las necesidades que hoy día estamos enfrentando. Y gracias a Dios por cada hermano y hermana y este equipo que ha estado bien a poder compartir su experiencia, su también conocimiento para ayudarnos en esto. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos, Señor del cielo, Padre, porque tú velas por las necesidades de cada uno de nosotros. Desde antes, Señor Dios, quizás nosotros llegáramos a este mundo y que el desarrollo de la historia de la humanidad, Señor, fuera tan efectiva o fuera tan real. Ya pensaste, porque tú nos conocías en las necesidades y sabías, Señor, lo vulnerable que somos. Y tú, Señor, trajiste a Jesucristo, tu Hijo, Señor, para poder tratar con nuestras enfermedades, Señor, de toda índole, nuestros conflictos, nuestros dilemas, Señor, nuestros sufrimientos. Jesucristo mismo se presenta como el siervo amante, el siervo de Dios que venía para poder curar, para poder, Dios mío, tratar las enfermedades y los conflictos, Señor, que nosotros como seres humanos vivimos y enfrentamos. Cuando tú viniste aquí a esta tierra, Jesús, durante estos 3 años, Señor amado, sin duda nos mostraste, ministerio, Señor, cómo tú, Señor amado, viniste a realizar este trabajo de cercanía, de empatía, Señor amado, oh Dios, con la necesidad y el corazón doliente, no solamente por la enfermedad física, sino también con toda la problemática que traía consigo esa enfermedad. Señor, y tú dejaste la tarea, Señor amado, oh Dios, a tu iglesia para seguir realizando esta labor. Señor, para seguir, Padre, oh Dios, ayudando, oh Dios, al desvalido, ayudando a aquel sufriente, ayudando a aquel necesitado. Señor, eso que estamos aquí en este minuto, Señor, oh Dios, para poder capacitarnos, para poder, oh Dios del cielo, adquirir herramientas, que entendemos, Señor, como se dijo tan claramente, oh Dios del cielo, que, Señor, las encontramos en primera instancia, Señor, en tu palabra, que es, Señor amado, el consejo sabio y perfecto, esta palabra liberadora, libertadora, Señor, que a través de los años hemos visto, Señor, cómo muchas vidas, nosotros mismos, hemos sido beneficiados de esto, Dios mío. Señor, y que hoy día, Padre, en una sociedad tan, Señor, confusa, oh Dios, tan escéptica en muchos de los casos, Señor amado, pero con situaciones tan complejas y tan, Señor amado, oh Dios, difíciles, oh Dios, esta palabra sigue siendo poderosa para poder, Señor, restaurar y poder, Dios, liberar a cada corazón, Señor, que está viviendo en esta condición. Señor, gracias porque lo que hoy día se está haciendo obedece, Señor, a este propósito de poder ayudarnos, de poder, Señor, proveer, oh Dios, herramientas, como dije, necesarias para poder abordar y atender estas necesidades, Señor amado, con tu gracia, con tu dirección, con tu fuerza, con tu autoridad. Señor, bendice a nuestras hermanas que se han preparado de la forma más, Señor amado, excelente.
Señor, gracias por su diligencia. Gracias, Señor, por darse el tiempo para poder, Señor, compartir estos principios. Señor amado, bendíceles a ella. Y, Señor, permite, Señor, que esto, oh Dios, continúe. Que este trabajo, Señor, no cese. Ya nos han dejado la Santo Dios y nos han expuesto, Padre Santo, la necesidad hoy día de estar mayormente preparados para hacer frente a estas necesidades. Ayúdale, Señor, para que en lo futuro, si tú no vienes antes, sigamos, Señor amado, oh Dios, siendo enseñados a través de ellas. Señor, para poder, Padre, como dije, adquirir estas herramientas que son tan necesarias para hacer el trabajo que tú quieres, Señor, que hagamos. Padre, en éxito. Señor, gracias te damos por este tiempo, por cada pastor, por cada hermano, por cada uno de aquellos que está interesado en querer servir en tu obra. Señor, úsale para la gloria de tu nombre, siempre confiando, Señor, en el hecho y en esta verdad que tú nos entregas en tu palabra, que sin mí nada podáis hacer. Señor, gracias porque podemos confiar en esta verdad. En el nombre de Jesucristo oramos, pedimos tu bendición y tu dirección. Para tu gloria, Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en cada ciudad en la que se encuentren. Muchas bendiciones y damos por finalizado este taller.